Nadie me decía nada, pero yo no estaba conforme conmigo mismo. Y el día que me di cuenta de que eso era consecuencia de todo lo que estaba haciendo, fue cuando todo cambió. En este video les voy a contar básicamente mi historia en este camino de la salud, la alimentación, el ejercicio y el sueño. Cómo mejoré todo esto y por qué momentos pasé para hacerlo. Cómo era mi antes. Porque muchos piensan que yo nací y ya tenía la vida perfecta, que ya tenía la alimentación excelente, que ya tenía todo eso hecho y organizado. Y eso no fue así. Antes fue todo lo contrario. Lo que me permitió estar donde hoy estoy fue tener un desorden absoluto que me quiso hacer cambiar. Lo principal es que yo no estaba conforme con mi apariencia. Principalmente grasa corporal que no podía quitarme de encima. Me veía al espejo y veía a alguien que podía desbloquear su potencial, básicamente. Y yo nunca me quise quedar en la mediocridad, estando conforme con lo que tengo, conforme con cómo estoy, porque nada de eso va conmigo. Tampoco me sentía bien con mi mente, porque tenía una sensación de desorden y de falta de claridad que sabía que podía cambiar a través de una serie de decisiones que me llevaran hacia mi situación ideal. Yo siempre había sido, por así decirlo, gordiflaco, porque gordito tampoco es que tuviera los brazos gordos, las piernas gordas, que tuviera una panza y unas llantas así que sobresalieran. Simplemente era ligero sobrepeso, de ese sobrepeso que te hace ver mal, como con el torso así gordo y las otras extremidades como normales. Si tú eres una de esas personas que tiene esa genética así, tú y yo sabemos que es la peor de todas. Quizás estoy exagerando, pero así lo sentía. Era como grasita que tenía en mi torso y en mi cara que no me dejaba vivir tranquilo, no me dejaba vivir con conformidad de cómo me sentía. Y lo peor es que sentía que hacía cosas, pero no estaba conforme aún. No veía el cambio que quería. Sentía que tenía ratos buenos y luego volvía a lo mismo. Me empecé a dar cuenta de que si sigo igual, sigo igual. Si hago lo mismo, voy a estar igual. Porque, como dicen por ahí, si nada cambia, nada cambia. Y a partir de eso fue que llegó ese momento de quiebre. Caí en cuenta de que como estoy hoy es el resultado de lo que he hecho. Dejé de culpar cosas externas y tomé responsabilidad sobre mi situación. No me quedé como las personas que sencillamente le echan la culpa a la genética, le echan la culpa que subió el dólar, le echan la culpa a lo que sea. Sencillamente porque no quieren tomar esa responsabilidad y les cuesta aceptar esas verdades que duelen. Me di cuenta de algo muy incómodo que me dolía demasiado, que incluso haciendo ejercicio no lograba estar donde yo quería estar. No era suficiente con eso, porque antes de ese momento de quiebre yo ya había empezado a ejercitarme porque sabía que lo tenía que hacer. Por lo tanto cambié ese enfoque, que no tenía que hacer más, no tenía que hacer más ejercicio para poder estar donde yo quería, sino hacer todas esas cosas mucho mejor. Así que empecemos con la fase 1 del ejercicio. ¿Cómo empecé? En febrero de 2022 empecé con la escalada por inconformidad con mi físico, por inconformidad con cómo me sentía estando sedentario y sin hacer actividad física ni deporte. De pequeño yo hacía muchas cosas y nada lo sostenía, nada me gustaba, todo era como que lo hacía una semana y luego adiós. Pero en ese momento adquirí disciplina de saber que eso lo tengo que sostener si quiero conseguir resultados. No me apasionaba la escalada, realmente no me apasionaba. Me gustaba bastante y era divertido, pero era simplemente por el hecho de hacer ejercicio, por el hecho de hacer deporte. Después de febrero, todos esos meses fui bajando de peso, perdiendo grasa, quizás consiguiendo un poco y acercándome más a donde yo quería estar, pero sentía que ese no era el cambio real, que podía dar mucho más. Era como que hiciera ejercicio, pero mi vida no estaba estructurada alrededor de eso. Así que después de muchos meses de estar, por así decirlo, estancado y sintiéndome igual, empecé con la alimentación. Esta fue la fase 1 de la intuición y de cómo empecé. Diciembre de 2022 hice el primer cambio significativo. El primer cambio significativo fue dejar el azúcar y los ultraprocesados. No tenía ningún método establecido, no tenía un método con el que lo fuera a conseguir siguiendo una serie de pasos para hacerlo. Es simplemente intuición y sentido común. Sencillamente sabía que el azúcar, los ultraprocesados, eso no le hace bien a uno. Es algo que todo el mundo sabe, pero nadie toma acción al respecto. Y saberlo y no tomar acción al respecto es como no saberlo. Así que empecé por el azúcar porque sabía que eso es lo que más me estaba saboteando. Era lo más obvio, pero no lo bajé de golpe. Lo fui eliminando progresivamente. Ponme atención a esto porque quizás si tú estás en una adicción al azúcar, en una dependencia, sientes que lo deberías dejar pero que no puedes, esto te va a ayudar muchísimo. Es como sobrecarga progresiva en el gimnasio, pero al revés. Es como una descarga progresiva.
Primero que todo adquirí la noción de cuántos gramos de azúcar estaba comiendo al día. Leyendo la tabla nutricional, por porción, tantos gramos de azúcar, entonces hacía el cálculo mental de cuánto había comido durante el día. Primero le bajé alrededor de 25 gramos y ahí fui bajando y bajando y bajando, semana tras semana. Simplemente repetí esto porque sabía que era lo mejor. Y si tú quieres entrar a una comunidad donde tendrás un entorno de personas que están mejorando estos hábitos que son tan importantes como la alimentación, el sueño y el ejercicio, tienes el primer link en la descripción, se llama Fundamental Academy. Ahí es donde encontrarás todo el contenido de valor de mi parte para que tú hagas ese cambio en tu vida. Encontrarás llamadas semanales conmigo, clases a las cuales le dedico varias horas a la semana y lo más importante, una comunidad que te apoya. Después de dejar el azúcar, ataqué los ultraprocesados, principalmente los paquetes, porque yo sabía que eso no me hacía bien y es como obvio que no te hacen bien los paquetes, pero aún así las personas siguen comiendo, siguen incluyéndolo en cantidades grandes y pues saber que algo te hace daño y no hacer nada al respecto es como no saberlo. La comida chatarra también me di cuenta de que tenía que reducirla. Uno que otra vez, algunas veces al mes sí la consumía, principalmente en reuniones de amigos y todas esas cosas que es como lo normal, pero obviamente no era la base de mi alimentación. La base de mi alimentación era lo que hacía en casa. Y aquí llegó el resultado más rápido que me convenció. Se me desinflamó completamente la cara. Gané como, por así decirlo, una definición tanto en mi cara como más o menos en mi torso. Lo que aprendí de este momento es que no necesitaba perfección para ver cambios grandes. Sencillamente era mejorar las cosas en general. Y ahora llegamos a la segunda fase, al acelerador. Cuando pisé el acelerador y mi vida dio un punto de inflexión tan enorme que ahora estoy donde estoy. Después de varios meses, de por ahí unos 6 meses de cambiar todo esto, dejar el azúcar, los ultraprocesados, de volverme mucho más atractivo, empecé con el desarrollo personal. En junio de 2023 empecé con estas 3 cosas que me ayudaron muchísimo: gimnasio, meditación y journaling. Journaling, que es escribir en un diario, y yo hago gratitude journaling, que es que agradezco todos los días. El gimnasio fue lo que más me ayudó y la meditación y el journaling fue lo que me mantuvo con claridad y con una mente sana y que pudo trabajar bastante. El gimnasio me ayudó muchísimo. No tengo palabras para explicarte todo lo que me ayudó. Principalmente me ayudó a comer mejor también, porque empecé a priorizar más la proteína y a comer, por así decirlo, para entrenar. Obviamente es mucho más sano que si no lo hubiera hecho. Empecé a mejorar la calidad de los alimentos en general. Y como me metí tanto en este tema, empecé a aprender también en YouTube y con libros que me formaron un montón. Y este mismo mes ya llegamos a la fase 3, que fue hábitos atómicos. Construyó un sistema en mi vida. Básicamente me dio el cómo construir hábitos sin depender de las ganas, sin depender únicamente de qué tan motivado estaba y sin depender de otras cosas que no son sostenibles. Porque este libro fue el que creó el hábito de leer, el hábito de aprender diariamente. Y sin este no tendría todos los que tengo acá, ni todos los que tengo acá, porque nunca hubiera instalado ese hábito en mi vida. Me ayudó a mantener sostenibles el gimnasio, la meditación, el journaling, la lectura y otros hábitos menores más relacionados con la organización, como tender mi cama, pero eso es algo secundario. Como te había dicho, este junio de 2023 fue un punto de inflexión en mi vida, tan abrupto que ahora ya pasamos a la fase 4, que es de consolidación, de la integración de la salud en general. Porque a finales de 2023 empecé a aprender mucho más sobre alimentación y sobre salud integral. ¿A qué me refiero con salud integral? Todo lo que constituye el cuerpo y los pilares de este: alimentación, sueño y ejercicio. Ahí fue que me leí este libro, que fue el primero de este tema, con el que prioricé la comida real de un solo ingrediente y mínimamente procesada. Mi calidad de los alimentos simplemente fue para arriba. Y como estaba tan interesado en el tema de la salud, obviamente consumía bastante contenido, principalmente en YouTube, y por lo tanto me mejoré mi sueño también. Lo volví un pilar. Le empecé a sumar importancia porque sabía que me iba a ayudar bastante. No conocía todos los beneficios ni todo lo que me estaba aportando, simplemente sabía que tenía que hacerlo y eso me ayudó bastante. Y claro que sí, mantuve mi entrenamiento porque eso hace parte de la salud integral, mientras optimizaba lo demás, que era alimentación y sueño. Empecé también a registrar los macros con objetivos del gimnasio, que realmente pues era más como comer en mantenimiento porque no sabía tanto de cómo hacerlo correctamente, y esto fue algo que aprendí mucho más adelante. Pero me dio una noción de todo lo que tenía proteína, grasa y carbohidratos y me ayudó muchísimo a tener un mejor balance en esa alimentación. ¿Cómo arreglé mi sueño? Sencillamente lo vi como una prioridad, no dormir lo que pudiera o cuando pudiera, sino sencillamente verlo como la base de mi energía, mi enfoque, mi rendimiento en el gimnasio y en el estudio.
Sencillamente prioricé dormir siempre 8 horas, porque antes realmente no me fijaba casi nada en eso, solamente me dormía como cuando me dijeran mis papás, pero ahora sí tomé la decisión de hacerlo por mi cuenta, de irme a dormir a la hora que tuviera que dormir para conseguir sueño de calidad. Y desde ahí, desde finales de 2023 e inicios de 2024 fue que mi vida empezó a ir así. Literalmente fue una mejora exponencial en estos 3 pilares que te acabo de comentar. Todo gracias a aprender a través de YouTube, de mis referentes, de todo este contenido educacional, de podcast y, como ya te comenté, de libros, porque me apasioné muchísimo por este tema. Me apasioné y esa pasión es la que me trajo aquí. Cada uno de esos 3 pilares con el tiempo se fue optimizando mucho más hasta que los tengo casi que perfectos y puedo preocuparme por otras áreas de mi vida también. La alimentación empieza a hacer un volumen limpio y a tener en cuenta también mis micronutrientes de manera correcta. El ejercicio lo optimicé mucho más para hacer progreso semana tras semana, junto con este volumen limpio que está haciendo que progrese bastante bien a través de los meses. Y el sueño, fui aprendiendo los principios de la higiene, de tener un horario constante, de evitar las luces artificiales por la noche y de todo esto que es lo que importa. Ahora hablemos de los resultados, de los cambios concretos que pasaron. En el físico, sencillamente mejoraba todos los meses. Primero empecé con más definición en mi cara, un poco en mi torso, y cuando me metí al gimnasio empecé a construir masa muscular y un físico del que estoy bastante orgulloso, aunque sé que siempre estoy mejorando. Resultados mentales, más orden, más constancia, más disciplina y aprendí los principios de los hábitos. Y obviamente, como ya te comenté, en los pilares de la salud, en el sueño, duermo con constancia, lo veo como la base, entreno consistentemente y progreso semana tras semana y básicamente la alimentación ya es automática y como mejor que cualquier persona que conozco, por predeterminado, si le podemos llamar así. Como mi vida fue en una mejora exponencial y esta pasión me llevó a aprender demasiado, fue que en 2024, a finales de este año, empecé mi marca personal. Con mi marca personal me refiero a mi cuenta de Instagram y todo el contenido. Subía videos semanalmente, hasta llegué a subir diario y el crecimiento fue increíble. Es que ni yo me lo creo hasta hoy. Y eso llevó a que 2025 fuera uno de los mejores años que he tenido, si no es que el mejor hasta ahora. El crecimiento fue brutal. Tanto fue que ahora empecé con la construcción del proyecto más grande de mi vida, que es Fundamental Academy, que ya te comenté que tienes en el primer link de la descripción. Y porque conseguí mi equipo de trabajo y pude dedicar mi vida a un propósito, que es ayudar a las personas a mejorar sus hábitos. Y desde ahí que mi vida empezó a tener mucho más propósito. Mantengo todo esto sin ni siquiera abrumarme, sin ni siquiera estresarme, sin nada de esas cosas. Todo gracias a que decidí mejorar alimentación, sueño y ejercicio. Y sé que a través de estas cosas voy a conseguir muchísimo más en mi vida. Espero este video te haya gustado, espero este video te haya servido de algo quizás. Recuerda mirar el primer link en la descripción, suscríbete si te gusta mi contenido, dale like si te gusta este video y nos vemos en el siguiente.